hermanos, buenos días, bienvenidos a esta nueva mañana, a este nuevo domingo en donde vamos a escuchar un mensaje muy importante. Estamos a punto de escuchar la palabra de Dios a través de la voz de nuestro pastor. Yo los invito a que estemos muy atentos, a que abramos el corazón para entender lo que nos quiere decir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Normalmente en la final del fútbol americano, en el Super Bowl, en cualquier evento, el equipo que va a competir quiere ganar. De hecho, la intención es esa, que ganemos. Para eso vamos a luchar, para eso vamos a competir, para ganar y para poder aprender de ese evento. Pero, ¿sabes? La vida es mucho más que eso. Y hoy vamos a ver un verso que es realmente profundo. Vamos a recordar esta carta a los Filipenses, que es la carta del gozo. Y en realidad vamos a aprender a ganar. Este pasaje nos habla de tener una vida de ganadores. Y no es una plática de únete a los optimistas, ni de ten ánimo, no. Es mucho más que eso. Porque Dios quiere enseñarnos a ganar. Y por supuesto va a haber veces que tú y yo, en algunas circunstancias, porque uno de los dos equipos cuando compiten tiene que perder. Pero cuando estamos con Dios, ¿sabes qué? Siempre ganamos. Y hay gente que a veces no lo entiende y dice, ¿perder? ¿Yo? No, espérame, ¿cómo? Yo vengo a ganar. En las pláticas que damos a los matrimonios decimos, ¿sabes qué? Cuando tú cedes, aunque tengas la razón, estás ganando. Y aparentemente perdiste la batalla, pero en realidad la estás ganando. En ocasiones, cuando tú juegas ajedrez, tienes que sacrificar unas piezas, tienes que perder unas piezas para ganar la partida, para poder hacer un jaque mate. ¿Sabes qué? Tienes que tener una estrategia asegurada. Y sabes, si hay una estratega, si hay alguien que no sabe perder, y no porque no sepa reconocer la derrota, sino porque nunca ha perdido, porque es perfecto, es Dios. Y cuando tú y yo hacemos y creemos y conocemos la voluntad de Dios, ¿sabes? Esto es aprender a ganar. Ganar es una opción que Dios nos da en la vida para conocerle, para seguirle, para conocer su palabra, para conocer lo que Él espera y tiene planeado para tu vida y para mi vida. ¿Sabes? Es una invitación que Él nos da a que tú y yo podamos ejercitar la fe, que podamos conocer lo que Él quiere para tu vida y para mi vida, sin importar la condición en la que estemos. Y el día de hoy te invito a que te quedes, porque vamos a aprender a ganar. Cuando estamos con Dios, cuando conocemos su voluntad, ¿sabes? Esto es lo que hacemos. Esta carta fue escrita hace muchos años. La intención del autor era agradecer, era que la gente experimentara el verdadero gozo, la verdadera alegría que Dios produce en nuestras vidas sin importar la condición en la que estemos. ¿Sabes? Pablo escribe esta carta de unas condiciones especiales, por así decirlo. Te recuerdo que él estaba en prisión, en detención domiciliaria, estaba en proceso de ser juzgado y podía resultar que en la corte podían decir, ¿sabes qué? Eres libre. Puedes irte inmediatamente y es más, te vamos a dar un dinero para que nos perdones que hicimos un mal. Pero ¿sabes qué? Lo más seguro es que no fuese así. Otra opción es que le dijeran, ¿sabes qué? No va a ser así. Pero vamos a ver esto a detalle más adelante porque este versículo o este versículo 21 del capítulo 1 tiene gran enseñanza. Dice a la letra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un versículo realmente interesante, realmente revelador, y por supuesto es uno de los más conocidos de esta carta. Pero vamos a desmenuzarlo, porque tú y yo tenemos que aprender cómo en Cristo somos más que vencedores. Cómo nada puede en contra de la voluntad de Dios. Vayamos a este pasaje, meditemos en él, veamos que es una realidad en tu vida y en mi vida el que podamos vivir de ganancia en ganancia, que podamos vivir experimentando la voluntad de Dios para nosotros, pero tú y yo tenemos que aprender a hacerlo. Y sabes, no hay manera de perder.
Con Dios no hay manera de perder. Incluso hay productos financieros o incluso ofertas para invertir que te dicen, ¿sabes qué? Esto es gana-gana. Quiere decir, no hay manera de que pierdas. En todos los negocios, en todas las inversiones, siempre hay un riesgo, siempre. Tal vez sea menor, porque tal vez no se tiene contemplados algunos factores externos, tal vez que nunca han sucedido. Pero por más segura que sea esta inversión, ¿sabes qué? Hay riesgos, pero con Dios no hay riesgos. Pues te invito a que el día de hoy aprendamos a ganar. Vayamos a este pasaje, pensemos y estructurémoslo y vayamos al aprendizaje que podemos obtener hoy en nuestras vidas. Primer parte del versículo que leímos, porque para mí. Esto es aprender a ganar definiendo nuestras prioridades y nuestra fe. Nos da identidad, se está identificando con Dios. Hace muchos años, miles de años antes de que escribiera esta carta, es más, miles de años antes que viniera Jesús a la tierra, un líder de los judíos se dio cuenta que estaban viviendo todo el pueblo de una manera inadecuada, que tienen una fe diferida, light, por así llamarle, una fe difusa, una fe no real. Decían que creían en Dios, iban al templo, según ellos hacían ofrendas que no daban lo que correspondía, que no se comprometían en realidad con Dios, que esto, aunque parece actual, no lo es. Pero, ¿sabes? Se paró al frente y le dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes? Cuando tú y yo decimos, porque para mí, estás tomando una decisión, estás tomando que en realidad Dios es una prioridad para tu vida. Estás diciendo, ¿sabes qué? Mi vida va a ser proyectada en la voluntad de Dios. Mi vida depende de Dios. Te recuerdo que en los primeros versos de esta carta nos da algunos valores de vida. Al llegar a este punto, podemos ver cómo aplicarlo. Porque sabes que todo el mundo puede decir que Dios es importante para ellos, que conocen a Dios, que lo tienen en su corazón, que tienen una buena relación con Él, pero sabes, en la aplicación podemos ver cosas diferentes. Sabes, hay gente que le da importancia a otras cosas, que prefiere ir a otras partes que ir a la casa de Dios, que prefiere gastar su dinero en el cine o en una comida, pero sabes, le duele invertir en la obra de Dios. Muchos dicen que creen, pero no lo viven. Esto es una fe defectuosa. Y esto no nos ayuda a ganar. El tener una fe bien colocada, depositada en el único y suficiente Salvador, nos hace más que vencedores. Y esto nos lleva a tener consecuencias. Es decir, tu relación y mi relación con Dios y con su palabra nos lleva a aplicarla. No es una obligación, no, es una consecuencia. Lo que tú y yo hacemos o damos para la obra de Dios o el tiempo que dedicamos o en realidad si es prioritario para nuestra vida las actividades de fe, ¿sabes? Es consecuencia de mi relación con Dios. Y esto nos lleva a una fe creciente. Porque como decíamos hace rato, la ponemos en el lugar adecuado. Podemos tener fe en muchas cosas, pero cuando tú y yo tenemos fe en Dios, ¿sabes qué? No hay un mejor lugar. Y esto nos hace más que vencedores. Es por eso que nuestras decisiones, como nuestras aplicaciones en nuestro diario vivir, tiene que ser definido por Dios, tiene que estar enfocado en Dios, porque es Dios quien me define a mí, no soy yo quien define a Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no hace eso? Espérame, tú lo estás calificando bajo tu forma de pensar, bajo tu lógica. Tú no defines a Dios, yo no defino a Dios. Debe ser Dios quien define mi vida, quien define mi personalidad. Y entonces sí podemos decir, porque yo en mi casa, porque para mí es mi forma de ver la vida, porque no la veo como la quiero ver yo, como la ve el mundo, como la ve la gente, como me enseñan algunas personas. Es como Dios la ve. Pero en realidad, ¿sabes? Para que podamos decir esto, ¿es Dios prioridad en mi vida? En realidad le conocemos, porque decimos, lo demás es consecuencia de. Lo demás es consecuencia de. Puedes decir que sí, pero si no estás dando consecuencias, en realidad vivimos los valores del reino. En realidad vivimos esos valores del gozo, los que hablábamos. Pablo tenía la posibilidad de ser liberado, de permanecer encarcelado por mucho más tiempo, o incluso de que le dieran pena de muerte. ¿Sabes? En cualquiera que fuese el veredicto, él podía ver la mano de Dios. Podía no únicamente conocerlo, sino vivirlo. Dice la palabra, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes? Esto es algo
que se vive cuando podemos experimentar una buena relación con Dios, cuando tú y yo estamos dando frutos de esa relación, cuando no es de labios para afuera. El pastor Rolando Gutiérrez decía, hechos son amores y no buenas razones. Lo decía constantemente y sabes, es verdad. Al igual, y no es una frase acuñada por él, pero sí fue repetida por él en muchas ocasiones. Amar a Dios es creer en Él, es conocerle. No puedes conocer a quien no amas, es darle el lugar que le corresponde. No puedes decir que Dios es importante para ti si le das el último lugar en tu vida o no le das simplemente el lugar que le corresponde. Pablo sabía la respuesta de Dios, sabía la respuesta y el veredicto, y no porque fuese adivino, porque él sabía que dependía de Dios y que Dios no lo iba a desamparar, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sea lo que sea la respuesta, fuese el resultado, el veredicto, fuese sacado de la cárcel, iba a ser la voluntad de Dios, de él, y no de Dios y no de Pablo. Únicamente la gente podría decir, se conformó con la respuesta. No únicamente es conformarse con la respuesta de Dios, es valorar, amar la respuesta de Dios, saber que Dios no se equivoca, saber que Dios tiene planes de bien para nuestra vida y no planes de mal, que cuando estamos en Dios tenemos victoria tras victoria. Y es por eso que obedecemos la palabra de Dios, por consecuencia a mi relación, no por obligación, no por requisito, no porque, espérame. De hecho, si tú obedeces la palabra de Dios porque quieres ser vencedor, porque quieres tener victorias, ¿sabes? Algo las vas a tener, pero no es el propósito adecuado. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el amor, el obedecer, el respetar, el saber quién es Dios, el saber quiénes somos nosotros. Amar a Dios, conocerle, valorarle, dar el lugar que le corresponde. Y por consecuencia damos fruto, obedecemos, tenemos identidad. Y Pablo tiene una identidad nueva. Te recuerdo que antes él se llamaba Saulo de Tarso, pero después de un encuentro con Dios cambia su identidad. Y dice, ahora no va a ser mi voluntad, ahora no va a ser mi sabiduría, ahora me voy a enfocar en Dios. Él me da identidad, Él me da propósito. Únicamente disfrutaba y apreciaba la voluntad de Dios, reconociendo que Él jamás se iba a equivocar, porque es Dios. Él iba a dar la victoria, porque Pablo estaba obedeciendo su palabra, fuese cual fuese el veredicto. ¿Sabes? Todos queremos que acabe la pandemia, queremos que algunas cosas sucedan. ¿Por qué no empezamos a ganar, a disfrutar, a confiar en Dios, a obedecer, en realidad darle el primer lugar en nuestra vida, que en realidad sea prioridad para tu vida? Porque Dios, ¿sabes?, nos da esa oportunidad de ser más que vencedores, de ser ganadores. Pablo estaba poniendo su vida en las manos de Dios. Simplemente estaba aplicando o ejerciendo su fe, estaba creciendo su fe, estaba desarrollando su fe o ejercitándola. ¿Sabes? Es una invitación a ti y a mí. Cuando tú y yo tenemos identidad en Dios, cuando tú y yo basamos nuestra vida en Dios, nos definimos en Dios, creemos en Dios, ¿sabes? Tenemos que dar consecuencias, y esto es vivir una fe pura. Cuando tenemos una fe pura, ¿sabes qué? Crecemos, ganamos. Pero también una manera de aprender a ganar es definiendo nuestras elecciones. Todos los días tomamos decisiones. La primera parte te recuerdo que es un asunto de identidad, porque para mí de decisión, de objetividad, el vivir es Cristo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es mi meta? Cristo es mi meta. Las cosas no dependen de mí, no dependen de ti. Si definimos quiénes somos a la luz de la palabra de Dios, cambia nuestra perspectiva. Somos más que vencedores. No nos vemos como nos ve la gente. Si nuestra fe nos define, ¿sabes? Tenemos una diferente perspectiva de la vida. Va a definir también nuestras acciones, porque la fe me define. Define quién soy, y hace rato hablamos de las consecuencias, y lo que hago. Y esto es una gran oportunidad para vivir en Cristo. Una gran oportunidad para ganar, es decir, lo que tú y yo decidamos el día de hoy tiene que ver no únicamente con filtrar algunas cosas o con limpiar algunas cosas, sino que tu vida y mi vida esté basada en la palabra de Dios. Porque cualquier acción que Pablo hacía y cualquier determinación que él hacía, de hecho, por eso llegó aquí a Filipos, ¿sabes? Es porque estaba obedeciendo a Dios.
Y por supuesto, cuando tú y yo hacemos lo mismo, esto tiene que tener consecuencias. Tú y yo queremos lo mejor. A veces queremos lo más fácil. A veces podemos tomar elecciones o decisiones irresponsables, pero Dios quiere que nuestra vida no sea así, que tomemos las mejores decisiones. Y esto es tomarlas en Dios, sea la decisión que tomemos, que sea dirigida por Dios y Él no se va a equivocar. ¿Sabes? Aprendamos a ganar, dejando que Dios defina nuestras elecciones. Dejemos que Dios tome decisión por nosotros. No se trata de abrir la Biblia y poner el dedo para que Él te conteste. No. Se trata de conocer su voluntad y vivirla. Se trata de conocer a Dios, de relacionarme mejor con Él. Cuando tú y yo realmente aplicamos la palabra de Dios, cuando vivimos con fe, ¿sabes? Tenemos un concepto diferente del día a día, del diario vivir. Podemos tomar decisiones incluso sin pensar. Hay una película, por supuesto, noventera, vieja, se llama El Karate Kid. Ahorita hay una serie. ¿Sabes? El maestro le enseñaba a pulir, a encerar, a limpiar, a pintar. Y esos movimientos que después hacía, ya por inercia, eran movimientos de defensa, movimientos que ejercitaban, que los hacía sin pensar. ¿Sabes? Esto lo podemos aplicar al diario vivir en nuestra fe. Cuando tenemos una buena relación con Dios, a veces sin pensar vamos a tomar decisiones que estén basadas en Dios, sin importar lo que venga, sin importar lo que suceda, sin importar si la pandemia se acaba en el 22, en el 23, en el 24, o vivamos toda la vida con este virus, sin importar si pierdo el trabajo, sin importar si me mudo de casa. ¿Sabes? Dios tiene el control de todas las cosas y eso me ayuda a centrar que mi objetivo no soy yo, mi objetivo no es estar sano, no es tener una casa. O sea, no está mal que tengamos metas y objetivos, pero mi objetivo principal es Jesús. Es aprender de Él, es relacionarme con Él, es ser más que vencedor en Él, porque vivo su palabra, porque su palabra me define. Porque vivo de acuerdo a una fe bien plantada. Hace rato hablamos de dónde colocas tu fe. Coloquémosla en Dios. Y estas consecuencias de mi relación con Dios definen mis acciones de acuerdo a la fe que tengo en Dios. Y eso hace que mi elección en el diario vivir sea vivir en Cristo. ¿Sabes? Estamos siendo desafiados a que tú y yo realmente nos identifiquemos con Cristo porque Él es nuestra razón de vivir. Él es nuestro enfoque, Él es mi identidad. Él es quien me ayuda a tomar decisiones. Y esta practicidad, esta relación que yo tengo con Él, a veces nos lleva a tomar decisiones pensadas en Él, porque conocemos su voluntad. Dejemos que Él dirija nuestras vidas, que Él marque los objetivos. Vivamos en Cristo día con día, vivamos en Cristo cada momento. Y sabes, sin duda alguna, es una gran manera, es una especular o especial manera de experimentar la palabra de Dios, una manera de aprender a ganar. Porque, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo ganemos. No fuimos diseñados para estar tristes, para perder, no, fuimos diseñados para estar con Dios, para vivir su voluntad. Hace rato decíamos que el plan de Dios son planes de bien para tu vida y para mi vida. El plan de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Y esto es el vivir en Cristo. Es una realidad única, segura, una realidad constante en la vida, una realidad eterna. Empecemos el día de hoy y pongámoslo en práctica. Y por supuesto, para aprender a ganar, ¿sabes? Tenemos que vivir y enfrentar situaciones aparentemente adversas. Porque tenemos que aprender a ganar en situaciones que a veces no queremos que sucedan. Es obvio, si nos dan a escoger vivir o morir, ¿te acuerdas cómo hacían antes? Levantaban el dedo o lo bajaban. ¿Sabes? Todos queremos vivir. Podríamos escoger el no sufrir, ¿no? El no pasar dolor, el no esforzarnos, el obtener las cosas de una manera más fácil. Y no, ¿sabes qué? No estamos diciendo que todas las cosas tengan que llevar un dolor, pero sí, muchas cosas en la vida requieren disciplina. El crecimiento de un músculo incluso tiene dolor. El crecimiento cuando somos adolescentes, cuando crecemos de tamaño, conlleva dolor. Pablo está diciendo que
Para mí, la opción que sea es ganancia. Incluso la opción de morir, de perder la vida, es ganancia porque voy a estar con Dios. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Lo que suceda es la decisión de Dios. Y si aún muero, voy a estar más cerca de Él. Porque lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios y yo tengo la seguridad de vivir en Él. Y cuando en realidad lo aplico, cuando en realidad tengo un concepto en el nombre de Dios, de lo que es Dios y de lo que Él quiere para mi vida, Él me da seguridad, ¿sabes? Esto de morir en seguridad, de tomar decisiones que impliquen fe, porque eso es la fe, es algo en lo cual se apuesta la vida, ¿sabes? Esto es vivir y morir con seguridad. Es saber que cualquier decisión que Dios tome en mi vida va a ser de bendición, de ganancia. Y si yo me someto a ella, si yo la admiro, la valoro, la aprecio, si yo dejo que Dios use mi vida, por supuesto, puedo entender un concepto mayor de lo que es la ganancia, de lo que es el ganar, de lo que es la verdadera victoria, de lo que es la fe. Y sabemos que aunque a veces el vivir y el poner en práctica la palabra de Dios conlleve, no siempre es así, pero a veces conlleva sufrimiento, conlleva dolor. La palabra de Dios nos llama bienaventurados. De hecho, hay una frase allá en los Estados Unidos de Norteamérica que dice no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia, ¿sabes? Sea como sea. No quiere decir que tengamos que sufrir o que si no sufrimos no ganamos. No, espérame. Quiere decir que sea como sea, cuando tú y yo vivimos la voluntad de Dios en las condiciones que estemos, en las condiciones que vivamos, siempre vamos a ganar. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, no la tuya ni la mía, ni como entendemos las cosas, ni como queremos doblar las cosas para hacer nuestra propia voluntad. ¿Sabes? No hay un resultado diferente. Con Dios siempre va a haber ganancia. Aunque en realidad el mundo siempre espera que Dios les salve, que Dios nos ponga en un lugar de comodidad. Y a veces no es el plan de Dios así. Te recuerdo la vida de José, fue vendido por sus hermanos, fue echado a un pozo vacío. David tuvo que arriesgar su vida al enfrentar a un gigante. Tuvo que ser perseguido por el rey, ¿sabes? No quiere decir que tú y yo tenemos que pasar eso. Quiere decir que conocemos la voluntad de Dios, aunque estamos en situaciones que no queremos, que a veces no comprendemos, que no son fáciles. ¿Sabes? Dios nos da éxito en la vida, nos da la ganancia. El plan de Dios es que su hijo muriera. ¿Sabes? Esto no es fácil. Causó dolor, derramamiento de sangre. Incluso el enemigo pensó que con este acto de matar al Hijo de Dios había ganado. Pero, ¿sabes? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la gran victoria de Dios sobre el enemigo. Mataron al Hijo de Dios, pero esta muerte produce vida en ti y en mí. ¿Sabes? Lo que entiende a veces la gente, lo que a veces entiende el mundo, no es la voluntad de Dios. No es la verdadera victoria. Aunque a veces estamos en condiciones adversas. ¿Sabes? En aquel tiempo la gente pensó que Jesús iba a reinar. Es más, sus mismos seguidores no entendían cómo había muerto en la cruz del Calvario. Creían que lo iban a coronar como rey y que, sin duda alguna, ellos iban a gobernar Israel junto con Jesús. El propósito de Dios es más grande, más excelso. El propósito de Dios es que Jesús muriera en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Y sabes, tú y yo podemos admirar esto. El plan de Dios siempre se cumple cabalmente. Tú y yo podemos admirarlo, respetarlo, honrarlo. Y cualquiera que sea la voluntad de Dios, cualquiera que sea el veredicto de Dios para mi vida, tenemos que disfrutarlo. Es más, dice la Escritura, el mismo Pablo dice que aún en las pruebas glorifiquemos a Dios. Aún las pruebas nos ayudan a crecer. ¿Sabes? Dejemos que tu vida y mi vida glorifiquen a Dios sin importar en las condiciones que estamos, sin importar el panorama, porque tú y yo tenemos un panorama eterno, un panorama más grande. Cuando entendemos que no hay mejor cosa que estar con Cristo, sea
aquí en la tierra, o sea, en su presencia física, ¿sabes? Esto es ganancia. Esto nos conlleva como resultado, hay ganancia. Ganamos. En Dios siempre ganamos. En Dios tenemos la seguridad. Y esto, por supuesto, nos lleva a tomar decisiones, a desafiarnos. Tenemos que aprender a ganar. Tenemos que aprender a ganar bajo la perspectiva de Dios, definiendo nuestras prioridades, nuestra fe, quién es Dios para mí, de acuerdo a lo que Él dice, cómo Él se define en su palabra, cómo Él se muestra. Él se mostró con su Hijo Cristo Jesús. Es su máxima revelación. Y por supuesto tenemos que aprender a ganar en situaciones aparentemente adversas, ¿sabes? Dios nos creó para eso, para que caminemos con Él, para que con Él seamos más que vencedores, para que tengamos vida eterna, para que tengamos vida en abundancia y para que aprendamos a tener un concepto más excelso de la vida. Pongamos en práctica los valores del reino. Conozcamos más a Dios, veámosle el lugar que Él se merece, valoremos su palabra y honremos nuestra vida viviendo su palabra y disfrutando de las consecuencias que esto nos conlleva. Y esto nos conlleva a aprender a ganar. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.
toda bendición.